clase. Los adultos vamos a Juan 7. Estamos estudiando el Evangelio de Juan. Ya llevamos 7 capítulos, bueno, 6 completos, estamos en el 7º capítulo. Y vamos a avanzar otros 4 versículos, vamos paso a pasito, no llevo prisa, Dios no lleva prisa, usted lleva prisa. Aunque llevara prisa, Dios no lleva prisa, entonces no nos vamos a dar prisa, vamos a hacer las cosas bien hechas. Juan 7, del 9 al 13. Ya esta es la predicación número 49. Ya hace un año, me llegan los recuerdos en las redes sociales, ya hace un año comenzamos con esta serie y no tenemos para cuándo, tiene 21 capítulos, entonces vamos como a la tercera parte, como 3 añitos Dios mediante. Si Cristo no viene antes. Dice Juan 7 del 9 al 13, habiéndoles dicho esto se quedó en Galilea, pero después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está aquel? Y había un gran murmullo acerca de él entre la multitud, porque unos decían, es bueno, pero otros decían, no es bueno, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de Jesús por miedo a los judíos. Hasta ahí nada más, cierre sus ojos y vamos a rogarle al Espíritu Santo que siga haciendo esta obra maravillosa de poner en nuestro corazón la disposición para estar aquí. Una vez más te rogamos, Señor, ya que hemos entendido la disposición de Nicodemo, que pongas un corazón, una mentalidad, una actitud igual en nuestras vidas, de poder valorar tu enseñanza, de poder valorar lo que traes a nuestras vidas el día de hoy, de arriesgar lo que sea necesario arriesgar con tal de escucharte hoy y siempre, Padre, pero sobre todo poder bajar a nuestro corazón y aplicarlo como Nicodemo en su tiempo lo hizo. Gracias, Padre, te decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La semana pasada comenzamos ya con el estudio expositivo del 7º capítulo de este Evangelio del discípulo amado. Juan comenzó su relato del 7º capítulo mostrando la nefasta actitud de los medios hermanos del Señor Jesús, Jacobo, que se transliteró como San Jacobo, que ahora conocemos como Santiago, José, Simón y Judas. Sus medios hermanos, a causa de la incredulidad que había en sus vidas, escarnecían a Jesús. Ellos le decían que subiera a la fiesta que se celebraba en Jerusalén, a decir, la fiesta de los tabernáculos, que es la que conmemora el tiempo que el pueblo de Israel pasó en el desierto de Sinaí después de salir de Egipto. Pero sus medios hermanos lo hacían escarneciéndole, mofándose de Jesús. Le sugerían que subiera a la fiesta y se diera a conocer a los presentes para que lo conocieran o lo reconocieran como el Mesías, para que ganara fama y respeto. Pero Jesús perfectamente sabía el tono burlón y sarcástico de sus medios hermanos. Pero sobre todo Jesús sabía que no había llegado el tiempo, que es el Kairos, el tiempo perfecto de Dios para subir a la fiesta. No al inicio de la fiesta, porque aún no había llegado el momento de ofrecer su vida en sacrificio perfecto. En los versículos 9 y 10 vamos a leerlo, Juan 7, 9 y 10 leemos, habiéndoles dicho esto, que no era su tiempo. Cuando Jesús les dijo, no es mi tiempo de subir a la fiesta todavía, se quedó en Galilea. Pero después de un tiempo, y más adelante vamos a ver que llegó a media fiesta, y a media fiesta literalmente es 3 días y medio, porque la fiesta duraba 7 días, entonces llegó después de 3 días de celebrar la fiesta. Pero después que sus hermanos habían subido, Jesús subió también a la fiesta, pero no abiertamente, sino en secreto. Juan nos dice que después de que sus hermanos del Señor fueron a la fiesta, Jesús tomó la decisión de ir ahora sí, pero no abiertamente, dice, sino como en secreto. Muchos han tratado de violentar esta parte de la Escritura para justificar actos desleales como la murmuración o los chismes o el hacer las cosas a escondidas, justificando que como Jesús lo hacen en secreto. Tenemos que recordar
que no hay nada que hagamos que vaya a permanecer oculto para siempre. Todo lo que nosotros hacemos, tarde o temprano va a salir a la luz. Por lo mismo, un hijo de Dios es un hijo de luz. Esto significa que si usted y yo somos hijos de Dios, somos siempre transparentes, somos siempre sinceros en nuestro trato y acciones para con los demás. Acompáñeme a Lucas 8:17. Este no es el tema, pero es importante saberlo. Deje su separador en Juan. Y vamos a Lucas 8:17. Y de ahí brincamos adelantita a Lucas 12:2. Quiero que entienda algo. Cuando nosotros se dio el tiempo de transición, de separarnos de la iglesia en que estábamos, me enteré de que hacían juntas a mis espaldas y de que la gente se juntaba y secreteaba a mis espaldas, porque lo que deseaban era quitarnos la congregación, quitarnos de ahí. Ya lo habían hecho otras veces. Al pastor en turno le decían gracias, lo mandaban con una mano delante y otra detrás, váyase de aquí, ya no tienes nada que ver aquí, y hacían juntas en secreto. ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces se justifican y dicen, como Jesús, vamos a hacer las cosas en secreto. No se refiere a eso la Escritura. La Escritura dice que todo lo que hacemos tarde o temprano va a salir a la luz. Lucas 8:17 dice, porque no hay nada oculto que no vaya a ser manifestado, no hay nada escondido que no vaya a ser conocido y a salir ¿a dónde? Lucas 12:2, ahí mismo adelante. Porque no hay nada encubierto que no vaya a descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Entonces aquí solamente te doy un pequeño consejo, amado hermano: no hagas las cosas porque tarde o temprano se van a saber. Te voy a decir dónde puedes hacer las cosas malas o ocultas, donde Dios no te vea. Ay, se me olvida que Él es omnisciente y omnipresente. Entonces no hay lugar donde no puedas hacer las cosas malas y ocultas. Los complots, las intrigas, las maquinaciones, las tramas no son propias de un hijo de luz. No importa qué tanto las quieras tratar de justificar, estas acciones, disfrazándolas de espirituales, siguen siendo acciones malintencionadas. Números 12, 1 y 2. En el libro de Números capítulo 12 encontramos un complot, diría el peje. Dejen un complot. Quiero decirle algo. No, mejor no, olvídalo. Números 12, 1 y 2. Es que iba a meterme un poquito en política, pero no, ya luego me pregunta qué le iba a decir. Con el peje estaríamos mejor. No es cierto, no se lo crea. Números 12, 1 y 2. En el libro de Números leemos que hubo un complot entre los dos hermanos de Moisés, Aarón y María. Pero ¿sabe qué hicieron ellos? Lo quisieron disfrazar de espiritual, este conflicto. Sintieron celos y dijeron, ¿por qué? Yo soy el hermano mayor, dijo Aarón. María, yo lo llevé cuando estaba en pañales y lo puse en la cesta. Somos mayores que él. ¿Por qué tenemos que servir a nuestro hermano? Además, y ahí empezó lo espiritual, él tomó una mujer cusita, dice Números 12, 1 y 2. María y Aarón hablaron contra Moisés. Empezaron a murmurar porque no lo hicieron abiertamente, no llegaron y lo confrontaron a causa de la mujer cusita que había tomado. ¿Qué es una mujer cusita? La Biblia marca así a las mujeres de piel oscura. Nosotros lo conocemos como africanas o afroamericanas. La Biblia le marca así a las mujeres de piel totalmente oscura o hombres, una mujer cusita, porque él había tomado a esa mujer cusita. Su esposa era una mujer que no era parte del pacto, del pueblo del pacto. Y dijeron, aquí va lo espiritual, ¿solamente por Moisés habla el Señor? ¿No también habla por nosotros? Y entonces, ¿qué pasó? Lo escuchó el Señor. ¿Y ha leído lo que pasó después? A María nada más le dio lepra. Nada más. No es el tema, no nos vamos a meter más aquí. Quienes se empeñan en actuar de esta forma, de hacer las cosas en secreto, y alegan que Jesús también hacía las cosas así,
tienen un pensamiento maquiavélico. Maquiavelo escribió: el fin justifica los medios, pero eso no es cristianismo. Cuando con Cristo no es de esa manera. Jesús, cuando subió como en secreto, solamente estaba actuando en consonancia con los consejos que él mismo le daba a sus discípulos. Mateo 10:16. Vamos a usar mucho la Biblia. Mateo 10:16. ¿Por qué subió como en secreto? Porque Jesús estaba en consonancia, o vaya, de acuerdo con los consejos que les daba a sus discípulos. Él también los daba, porque él mismo los aplicaba en su vida. Mateo 10:16 dice: he aquí yo los envío como abejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpiente. Te habla acerca de ser sigiloso, no de que seas de lengua viperina y hables chismes, sino de que seas prudente como una serpiente prudente y sencillo como una paloma. Cuando la Biblia dice como en secreto, se refiere en primer lugar a que no utilizó las rutas conocidas y más transitadas. Se da algo en ese tiempo, se daba algo en la época de Jesús, que los caminos se llenaban de peregrinos. ¿Ha visto cómo se pone aquí el 10 y 11 en la pista? ¿Cómo van todos a la basílica? ¿Cómo se llena? Así pasaba por los caminos de Jerusalén. Todos se llenaban en esas tres épocas del año: en la fiesta del tabernáculo, en la fiesta de los panes sin levadura y en la fiesta del Pentecostés. Entonces lo que Jesús hizo fue ir por una ruta menos transitada, rodeando vereda, dirían algunos, y también se refiere a que no anunció su llegada, no llegó llamando la atención como sus hermanos le sugerían, simplemente guardó un bajo perfil entre los demás asistentes a la fiesta de los tabernáculos. En el versículo 11, regrese a Juan 6:11, 7:11, perdón. Ahora entiende lo que significa cuando dice que Jesús hizo como en secreto, que no tomó el camino principal y que no llegó gritando: ya llegué el Mesías. Llegó tranquilo, con bajo perfil: me hago a un lado, no voy a ser el centro de atención. Todavía no. En el versículo 11 de Juan 7:11 leemos: y le buscaban a Jesús los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Podemos darnos cuenta fácilmente de la falta de respeto a la persona de Jesús. La enemistad creciente les había nublado el juicio por completo a los dirigentes judíos. Si no sabían su nombre, lo cual es muy improbable porque ya tenía fama Jesús, pero bueno, si ese hubiera sido el motivo para no decir dónde está Jesús, pudieron decir dónde está el maestro, o en última instancia, ¿dónde está el hijo del carpintero, el hijo de José? Sin embargo, para ellos, como para muchos en la actualidad, Jesús solamente era aquel. Primera de Juan 3:1. La segunda parte del versículo. Primera de Juan 3:1, la segunda parte del versículo dice: por esto el mundo no nos conoce, porque no conocen a Dios. Ya Jesús, ahorita va a entender por qué leemos esto, les había advertido a sus medios hermanos esta situación. Ya les había dicho que ellos, el mundo los recibiría con gusto, porque eran parte todavía de esa sociedad separada de la ley y del amor de Dios. Cualquiera que se atreve a llamar a Jesús como aquel es porque simplemente no le conoce. Es alguien que pertenece al mundo y no a Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él, y por eso se atrevieron a decirle a Jesús aquel. En el siguiente versículo, regrese a Juan 7:12, es donde más tiempo vamos a pasar, porque es el centro de nuestra enseñanza. Titulé esta enseñanza: los que no conocen a Jesús. Se va a dar cuenta que la gente no conocía a Jesús, por eso le decían aquel, y por eso tenían esa confrontación, y ni uno ni otro tenía razón. Juan 7:12, había un gran murmullo acerca de Jesús entre la multitud, porque unos decían: Jesús es bueno,
pero otros decían, no es bueno porque engaña al pueblo. Lo siguiente que nos cuenta Juan es que las personas murmuraban acerca de Jesús. La palabra murmullo se traduce también como murmuración en sentido de debate, queja y desagrado. Lo que había en el pueblo en ese tiempo en la fiesta es que todos traían un murmullo, una murmuración, un secreto a voces, pero un secreto de desagrado, de debate y de quejas. Las personas estaban en descontento unas con otras y estaban en desacuerdo por una razón: no conocían a Jesús. Muchos cristianos, al igual que estos judíos, están en la misma situación. Adoran a un Dios que no conocen, adoran a un Dios de su imaginación, no conocen a su Señor, no saben realmente quién es Cristo. Y esto ha pasado siempre en la iglesia cristiana. Primera de Corintios 15:34. Hoy quiero confrontarlo con esta verdad. ¿Usted conoce a Jesús? ¿Sí? Ahorita vamos a ver si conoce a Cristo o no lo conoce. Hoy vamos a ver si usted conoce a Cristo. La semana pasada nos confrontamos a ver si habíamos estado sentados en silla de escarnecedores. La antepasada nos confrontamos a ver si éramos verdaderos discípulos. Hoy vamos a confrontarnos a ver si conocemos a Cristo. Cristo es Dios, vamos a manejarlo de manera indistinta. Primera de Corintios 15:34. Velen debidamente y no pequen, porque algunos que dice que pasa aquí no conocen a Dios para vergüenza suya. Lo digo, desde el inicio de la iglesia cristiana, la iglesia ha estado llena de congregantes, de simpatizantes, de asistentes a las iglesias que no conocen a Dios, que no conocen a Cristo. En la época de Jesús en la fiesta, unos pensaban de Jesús como una buena persona, que hace cosas buenas. Decían, ayuda a las personas, les da de comer a los pobres, sana a los enfermos, es un gran maestro, es una buena persona. Pero ignoraban que Jesús no entra en la lista de los hombres 10 más importantes de la iglesia, ni de la historia de la humanidad, ni los primeros 5, ni los primeros 3. Jesús simplemente no tiene cabida en una lista así, porque Él trasciende por completo a todos los seres humanos juntos. Eso lo vimos cuando estudiamos Cristología, y le dije que hay personas que dicen, no, los 3 hombres más influyentes de la historia, Jesús, Mahoma, Buda. Eso es una mentira. Jesús no entra en una lista así. Jesús trasciende a la humanidad. Pensar en Jesús solamente en términos de un gran maestro y de una buena persona es solamente moralismo. Pensar que vino a dejarnos un ejemplo de cómo vivir la vida bien y bonito, con buenas costumbres y mucho amor, es menospreciar la persona divina y la obra de redención. Mucha gente, como en la época de Jesús, piensan, Jesús, un gran maestro, nos dejó buenas enseñanzas, hay que seguir sus enseñanzas de ese gran hombre. Lo mismo pensaban los judíos. Sabe que ellos y los que piensan así están totalmente equivocados. Jesús no fue un gran maestro y un gran hombre, Él trasciende esa situación. Los que piensan así de Él menosprecian la persona divina y menosprecian la obra de redención en la cruz del Calvario. El moralismo no es malo en sí mismo. De hecho, el moralismo es parte de la vida de un cristiano. Nuestra manera de vivir debe de ser moralmente correcta, pero el moralismo en sí mismo nunca va a rescatar a nadie del infierno. Lo más lamentable de este asunto es que muchos creen que son cristianos, pero ni siquiera aspiran a una vida moralmente correcta. Les cuesta mucho trabajo obedecer a Dios. Como la semana pasada dijimos, su forma de vivir y de sentir no es la de un verdadero cristiano. ¿Por qué pasa esto? Porque en definitiva no conocen al Cristo que dicen amar y seguir. Quiero que me vea y entienda, y aquí empieza a tomar forma nuestra predicación. Mucha gente en las iglesias no vive a la altura del cristianismo moralmente correcto, porque sí, estamos llamados a una vida moralmente correcta. ¿Sabe por qué? Porque no conoce a Cristo.
siguen a un Cristo, dicen amar a un Cristo, pero no saben ni siquiera cómo es ese Cristo. Los cristianos en la actualidad no obedecen a Dios porque no conocen a Dios y ponen pretextos como que no obedecemos a Dios por amor. Tienes razón, pero no puedes amar a quien no conoces. Asistir a la iglesia, servir en ella, dar dinero o apoyar en cualquier forma, hasta pastorear una iglesia, no es garantía de conocer a Cristo. Hoy en día, como los hijos de Elí, vaya 1 de Samuel 2:12, muchos impíos presiden las iglesias. 1 de Samuel 2:12. Vamos a poner atención, amado hermano, aquí estamos. ¿Quiénes son los hijos de Elí? Ofni y Fines, dos personas. El sumo sacerdote Elí y sus dos hijos eran quienes habían monopolizado la religión en la época del profeta Samuel, cuando él era un niño. Y la escritura dice que a pesar de ser los dirigentes del culto judío, eran unos gandallas de primera. Se acostaban con las mujeres que llevaban ofrenda al templo, fornicaban una y otra vez, y la persona llevaba su ofrenda al templo y decía, quiero ofrecer esto al Señor, y en lugar de que se ofreciera al Señor lo mejor, decían, presta para acá, yo me lo voy a quedar, ofrece eso, lo que te sobra ahí nada más. Eran moralmente impíos, pero creían que por estar al frente del culto judío ya estaban del otro lado, pero ellos no conocían a su Dios. 1 de Samuel 2:12 dice, los hijos de Elí eran hombres impíos, no tenían piedad y no tenían, ¿qué dice? No conocían al Señor, no lo conocían. Muchos impíos presiden las iglesias en la actualidad, al grado, escuche bien, que un gran número de sacerdotes, pastores y dirigentes de diversas iglesias y denominaciones, de la que usted quiera, se están declarando ateos. Están saliendo cada vez más abajo de las piedras, pastores adventistas, bautistas, de todo tipo, reformados, están saliendo sacerdotes, están saliendo dirigentes judíos que dicen, ah sí, qué bonito, qué buena onda mi iglesia, pero yo no creo en Dios. ¿Se da cuenta de ese tipo de situaciones? Se declaran ateos o en el mejor de los casos agnósticos. No sé qué creer, entonces por eso estoy aquí. Si nos decimos cristianos solamente por el hecho de simpatizar con las enseñanzas de Jesús o porque reconocemos nuestra necesidad de Él para ser salvos, pero aún vivimos una vida desordenada y de pecado continuo, es porque no conocemos a Dios. Si tú vienes a la iglesia pero sigues viviendo en pecado continuo, no que no peques nunca, pero que sigues siendo habitual el pecado en tu vida, déjame decirte, no conoces a Cristo. Muchas veces batallas con hábitos pecaminosos, no te puedes apartar de ellos por la ignorancia de quién y cómo es en realidad conforme a la Biblia Dios. Muchos de nosotros, muy a pesar de pensar que somos cristianos o hasta de leer la Biblia, en realidad adoramos a un Dios de nuestra imaginación, un Dios caricatura, un Dios hippie, que pensamos que nunca nos va a dar nuestro merecido. Ah, sí, yo sigo pecando, pero Dios es amor, me va a perdonar, me va a pasar por alto. Te voy a decir algo, si tú crees que ese Dios se complace en que vivas pecando, tú no crees en el Dios de la Escritura, tú crees en un Dios de tu imaginación, y ese Dios no te va a salvar, ni te va a llevar a ningún lado. El no conocer a Cristo, como los judíos, unos pensaban lo peor de Él, tenemos el otro lado, engaña al pueblo. Otros lo veían como una buena persona, pero ninguno lo conocía en realidad. Tiene graves consecuencias. ¿Alguna vez te has preguntado, y esto es para la gente que ya ha dejado de venir los miércoles, que venía el miércoles, pero como ya oramos los miércoles, ya no nada más es alabanza y enseñanza, ¿por qué no te gusta orar? Ah, porque a todos nos gusta orar, por eso aquí el miércoles se llena, cada vez menos gente. ¿Por qué pasa tan lento el tiempo en la oración? ¿Tú crees que no me doy cuenta? Pero yo tengo que presidir la oración y estoy dando vueltas alrededor y estoy guiando a las personas en la oración, y yo veo que muchos están...
casi le jalan la mano al hermano y le regresan la mano, y el pobre hermano con la mano ya toda babeada de que la traen allá para taparse la boca, y ¿sabes cuánto veo que oran muchos de ustedes? Si eso es aquí en la iglesia, ¿cuánto crees que pienso que oras en tu casa? Eso sí, pero si quieres algo, Señor, tú sabes mi corazón, concédeme esa sierva para mi vida. ¿Por qué pasa tan lento el tiempo en la oración? ¿Por qué te cuesta trabajo adorar a Dios en la congregación? Hermano, levante sus manos en agradecimiento. Y a eso ya es mucho. Y algunos dicen, ¿por qué? ¿Qué es eso? ¿Qué si no las levanto? No, ¿qué? Por eso se llama presidir el tiempo de alabanza. Pero bueno, mucha gente no conoce a Dios y no sabe que cuando una persona, dice la Escritura, se rinde totalmente, dice el libro de los Salmos, levantad manos santas, levantad vuestras manos al Señor, levanta tus manos en agradecimiento. Mucha gente no lo hace. ¿Por qué te cuesta trabajo ese tipo de situaciones? ¿Por qué te cuesta trabajo congregarte? ¿Por qué no es un deleite leer la Biblia todos los días? En pocas palabras, ¿por qué no puedes intimar con Dios verdaderamente? La respuesta solamente es una: porque no lo conoces. Y cuando no conoces a alguien, es difícil pasar tiempo y mucho más tener intimidad con esa persona. La mucha información no es conocer a Dios. Tú puedes tener mucha información de tu artista favorito, de tu deportista favorito, y puedes tener todas las biografías autorizadas, si no, y libros de Messi, de Cristiano Ronaldo, de tu cantante favorito, y puedes tener revistas y toda la información que quieras, pero nunca se iguala a conocerlo en persona, mucho menos a conocerlo íntimamente, a que sea tu mejor amigo, a ser parte de Él, a ser uno con Él. Obviamente esto no puede pasar con tu artista favorito, con tu futbolista favorito, pero con Cristo, con Dios, sí puede pasar. Dice 1 Corintios 6:17, no vayas, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Que tengas mucha información no significa que conozcas a Dios. No se trata solamente de tener información, se trata de que tu mente sea renovada, de que baje al corazón y de que tengas intimidad con Dios. En las librerías cristianas está de moda libros como los 7 pasos para ser santo, los 5 secretos para caminar en santidad, las 10 formas de no caer en tentación, los 9 sí para la vida victoriosa. Se venden, como decimos aquí, como pan caliente. ¿Sabes por qué? Porque no conocemos a Dios y creemos que es más fácil buscar en otro lado que buscar en su palabra y con Él. Yo siempre quiero que me vea y entienda esto. Sí, siempre le voy a dar el mismo consejo cuando se acerque conmigo con una situación de pecado, y le voy a decir: descansa en Cristo. Aunque algunas personas digan, siempre da el mismo consejo, ya que me diga otra cosa, que me recomiende un libro bueno, que me recomiende una oración ungida, que me recomiende algo que hacer. Sí, descansa en Cristo, permanece en Él. Y dice la Biblia en Juan 15 que cuando tú permaneces en Él y Él en ti, vas a dar mucho ¿qué? Fruto. No puedo darte otro consejo porque es el único consejo que me autoriza la Escritura. Ahora, si quieres, te puedo recomendar Una vida con propósito de Rick Warren, y ahí vas a estar, pero no vas a ser cristiano verdaderamente. Los pastores en las iglesias han llegado al extremo de traer el mundo a sus congregaciones: juegos de luces, equipo de sonido, un gran espectáculo, obras de teatro, cristotecas, superación personal, mimos, payasos, magos, show de entretenimiento. Apenas acaba de pasar el día de Halloween y una iglesia cristiana, ¿cómo se llama? Antinatural o algo así se llaman, celebraron Halloween en su iglesia. ¿Y sabes qué es lo peor? Que el líder de jóvenes que organizó eso se disfrazó de hada, de mujer. Pero nosotros los criticamos porque somos religiosos y no conocemos al Espíritu como ellos. ¿Por qué lo hacen? Porque es más fácil mantener a la gente entretenida que enseñarles a conocer a Dios verdaderamente, que confrontarlos con la realidad y decirle: ¿sabes por qué vives en pecado y por qué quieres eso? Porque no conoces a Dios.
Este tipo de cosas, a excepción del Halloween, no son malas en sí mismo. No te digo que nunca veas un mimo, vas en la calle y, ¡ay, un mimo! El pastor dijo que no lo veas. No, velo en la calle y ve cómo hace su espectáculo. Hay veces que voy en el coche y llegan unos muchachos con estos como de mimos y hacen como que limpian el parabrisas y yo hago como que les doy dinero, pero no les doy. Pues oye, no limpiaron nada. No, no es cierto. No tiene nada de malo, a excepción del Halloween, eso ya lo sabemos. No tiene nada de malo en sí mismo. Pero sabes, usan este tipo de cosas, te repito, porque es más fácil mantener contentas a las personas en las congregaciones en lugar de llevarlas por medio de la Biblia a conocer a Cristo. Los llamados grupos de jóvenes en las iglesias como este que te digo que hizo Halloween, la mayoría son solamente una coladera de pecados. Esto ya te lo había dicho hace tiempo. Yo fui líder de jóvenes, lo sé, me di cuenta de que los llamados grupos de jóvenes solamente era el pretexto para decirle, ¡ma, voy con los jóvenes! Llegaban, pasaban lista, ¿qué hubo de? Y se iban a hacer lo que querían, o ahí mismo adentro, fornicación a todo lo que daba en los grupos de jóvenes, pero aleluya, somos cristianos. Les quieren dar más prioridad a que los chavos se diviertan, que vean que ser cristiano no es aburrido, en lugar de enseñarles doctrina y a conocer a Dios. Pensar que una iglesia tiene que tener algo para que un joven no se aburra y se vaya todavía más al mundo, porque sus jóvenes están en el mundo, pero pastor, yo me voy a cambiar de iglesia porque usted no tiene doctrina para los jóvenes. Ah, caray, yo hasta donde sé la doctrina es pareja para adultos y todo, pero tus hijos ya están más en el mundo y quieres echarle la culpa a la iglesia que no hizo una cristoteca para que tus chavos estuvieran contentos. Pensar así, pensar que tenemos que hacer algo para que un joven no se aburra, es pragmatismo y es menosprecio de la persona de Cristo. Escucha bien, si los jóvenes conocieran al Cristo glorioso de la Escritura, si nosotros como papás los encamináramos a que conocieran a ese Cristo glorioso, no tendríamos que utilizar ninguna estrategia. Si tú y yo como padres les enseñamos a nuestros hijos a conocer a Cristo, tú no vas a tener que venir a decirme un día, pastor, ¿cuándo vamos a hacer algo acá, Power, para los jóvenes? No tiene nada de malo que los jóvenes sean jóvenes, pero la iglesia no es para que ustedes se diviertan, es para conocer a Dios. Cuando dicen amén, ni siquiera para que me vaya bien, no, es para conocer a Dios. Lamentablemente, no encaminamos a nuestros hijos a que conozcan a Dios, porque tampoco nosotros conocemos a Dios. No sabemos ni la O por redonda. No me conteste, contéstese usted mismo. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Muchos, ¿no? Pues es uno. Ay, pastor, nada más es uno. Ay. ¿Pues lo sabes en orden y de memoria? Para que se los preguntes a tu hijo, hijo, dime los libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, libro, sí, están bien, hijo. Te los tienes que saber, no tienes que ver tú la Escritura. Ahora vamos un poquito más. ¿Qué es la justificación por fe? Todos lo sabemos, porque eso es algo básico de un cristiano. ¿Cuántos pasajes e historias de la Escritura te has memorizado? Le puedes contar a tu hijo y decirle, hijo, como dice Primera de Samuel 17, hubo un hombre llamado David que se enfrentó a Goliat, y te sabes la historia de memoria, o dices, ¿cómo le hago? Ya sé. ¿Cuántos versículos te sabes de memoria? Cuando oras con ellos en tu casa, ¿los disipulas? ¿Te disipulas tú mismo? Si tú piensas que para eso está la escuelita de la iglesia, estás totalmente equivocado. Lo que las maestras les enseñan a tus hijos es un apoyo y un refuerzo, y muchos ni siquiera saben qué les enseñan a sus hijos en la escuelita. Nada más dicen, ya me libré de él una hora. Pero no saben, no salen y le dicen, hija, hijo, ¿qué te enseñaron? Perfecto, qué bueno que ya sabes esto. Muchos no saben ni la O por redonda, menos vas a enseñarle a tus hijos a conocer a Cristo. Oseas 4:6. Alguien dígame qué dice Oseas 4:6. Muy utilizada por los pentecostales también.
Y sabes que en el libro de Oseas, en los primeros 3 capítulos, Dios le dice a Oseas: ¿ves esa mujer adúltera de ahí? Ve y cásate con ella, porque así es mi relación con ustedes. Son unos adúlteros, pero aún así les voy a dar nombre, me voy a casar con ustedes. Ya en el 4:6 Dios reprende. Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó, ¿qué le faltó? Por cuanto desechaste conocimiento, yo te voy a desechar del sacerdocio. Como olvidaste la ley de tu Dios, también yo me voy a olvidar de tus hijos. Esto no es exclusivo de los grupos de jóvenes. En las iglesias, los pastores hablan acerca de todo: de unción, de gloria, de milagros, de superación, de guerra espiritual, de ángeles y demonios, liberación, restauración. Pero no te hablan de Cristo, de sus atributos, de su carácter. No te hablan de las parábolas bien aplicadas, por ejemplo. No hay doctrina ni enseñanza expositiva. No hay una verdadera preocupación porque los miembros y congregantes conozcan a su Señor y Salvador como la Biblia, y solamente la Biblia lo muestra. He escuchado predicaciones donde dicen: yo me imagino a Jesús bien sonriente, haciéndoles bromas a los discípulos. ¡Órale, Juan! ¿Tú te imaginas? Bueno, ni en los apócrifos vienes. No te pueden predicar a un Jesús que se imaginan. Tiene que ser un Cristo de la Escritura. La gran mayoría de los dirigentes de las iglesias solamente les interesa el rating de asistencia y la economía que produce. Y hoy en la mañana entendimos que servicio y economía o amor por la riqueza nunca van a ir de la mano. Echan mano en sus predicaciones, no estoy hablando del hijo de Jesús, Adrián Romero, pero bueno, si usted piensa en él, de videos. ¿Ha visto ¿Se acuerda cuando vimos la justificación por fe? Me aventé 1 hora viendo sus... ¿Qué palabra puedo usar para no decir tonterías? Pero bueno, sus tonterías en internet. Está en su página. No sabe lo que habla. Es un indocto de primera. No sabe lo que es justificación, lo que es sustitución. Pero bueno, y puso como 3 o 4 videos a lo largo de toda su enseñanza. Comenzamos con un video. Ahora, como te puedes dar cuenta, y como 10 minutos y otro video, y 15 minutos y otro video, te la pasan poniendo videos a la gente, porque es más fácil entretenerlos con un video que enseñarles quién es Cristo. Se la pasan con cualquier tipo de estrategia o de dinámica, pero no le enseñan a la gente a conocer a Cristo, porque ni ellos mismos lo conocen. La vida eterna se trata de conocer a Cristo. Vaya a Juan 17:3. Cuando lleguemos a Juan 17, en 10 capítulos más, únicamente le voy a recordar esto. Juan 17:3. La vida eterna, ya lo tenemos, dice la Escritura. Aquí estamos, no se distraiga, ya vamos a terminar. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y que conozcan a Jesucristo, a quien tú has enviado. Muchas personas piensan que la vida eterna comienza cuando mueres y vas al cielo y entras en la gloria, pero no es así. La vida eterna comienza cuando Dios, en su gracia, te hace nacer de nuevo. El tiempo que tú vives entre que naciste de nuevo y eres llamado a la presencia de Dios es un tiempo de preparación y de ensayo para hacer lo que vamos a hacer en la eternidad: conocer más a Dios. Pero tú no conoces a Dios, te lo he dicho muchas veces. Tú no puedes estar 1 hora con Dios aquí en oración. Adivina a quién vas a ver allá arriba toda la eternidad, y con quién vas a platicar toda la eternidad. Con el Dios que te aburre estar aquí abajo 1 hora. ¿De verdad estás contento, te alegra saber que pasarás la eternidad con Dios? ¿Sinceramente te emociona saber que vas a estar en el cielo en su presencia? ¿O como muchos solamente sientes el alivio de que no te vas a ir al infierno? Porque no es lo mismo. La gente que conoce a Dios dice: yo ya quiero estar contigo. El apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir
es ganancia, porque me voy con mi Dios y lo voy a estar adorando y conociendo eternamente. Pero mucha gente dice, bueno, ya la hice, al menos no me voy a ir al infierno. A ver qué pasatiempo encuentro en el cielo para no aburrirme. El Dios de la mayoría de los cristianos en el mundo se parece más a Santa Claus que al Cristo glorioso de la Biblia, porque no conocen a ese Cristo. La falta de conocimiento de Dios también produce miedo. Juan 7:13, con este terminamos, regrese. Todo lo que entendemos de un par de versículos, lo que aplicamos de un par de versículos. La gente que no conoce a Dios piensa como ellos, es bueno, es malo. Obviamente no es malo y tampoco no es bueno. Jesús no es una buena persona, Él trasciende, Él es Dios. En el versículo 13, Juan 7:13 dice, pero ninguna persona osaba hablar abiertamente de Jesús. ¿Por qué no lo hacían? Por miedo a los judíos. Ya entendimos que los dirigentes y el pueblo religioso que se congregaban en las sinagogas de cada región tenían sus reglas internas. Iban desde un regaño disciplinario, oye, no hagas eso, hasta los azotes y el expulsarte de la sinagoga. Por ese motivo, las personas no se atrevían a hablar en voz alta de Jesús. Solo aquellos que no conocen a su Señor tienen miedo. ¿Miedo de qué? Al igual que los judíos, del qué dirán o de las consecuencias de seguir a Cristo. ¿Qué van a decir de mí si saben que vengo a la iglesia cristiana? Mejor que nadie se entere. ¿Qué van a pensar mis comadres, mis compadres si saben que cambié de religión? ¿Qué va a pasar si dejo mis ídolos? Mucha gente luego no ha querido dejar sus ídolos porque dice, ¿qué pasa si dejo mis ídolos, mi San Judas, mi San este, mi San otro? Me va a ir mal. Si tú conocieras a Cristo, sabrías que con Cristo es suficiente. ¿Qué van a pensar mis amigos? Se van a burlar si me ven leyendo la Biblia. Mejor digo groserías para seguir encajando. Si mi novia sabe que vengo a la iglesia, me deja. Mejor, mira, ni le digo. Que mejor no le digo a nadie que soy cristiano para que no tenga presión. O algunos piensan, voy a perder clientes si la gente sabe que sigo a Cristo. Todo este tipo de pensamiento es de miedo al que dirán o a las consecuencias de seguir a Cristo. Pero cuando tú conoces a Cristo, no te importa lo que pase, lo que digan, lo que piensen los demás. Tú lo amas con todo tu corazón. Marcos 8:34. Marcos 8:38, perdón. Escucha lo que dice Jesús a los que tienen miedo y se avergüenzan de Él. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, si a ti te da pena y tienes miedo, ¿qué dice el mundo pecador? Te voy a decir algo, dice Jesús. El Hijo del Hombre, Jesús mismo, se avergonzará también de Él cuando venga en la gloria de su Padre con sus santos ángeles. Quiero que cierres sus ojos, por favor, y vamos a terminar. El día de hoy entendimos que las personas que no conocen a Cristo hablan cosas que no entienden. Job mismo decía, hablaba lo que no entendía, mas ahora mis ojos te ven. Conozco que todo lo puedes. Hasta que tú no tengas intimidad, no solamente conocimiento en tu cabeza, sino intimidad con Dios, vas a conocer verdaderamente a Dios. Ha llegado el momento de tomar una decisión, seguir como está sin conocer a Dios, porque muchos en la congregación no conocen al Dios de la Escritura, creen en un Dios de su imaginación, por eso batallan. Tú puedes decir, no, yo sí entiendo la sana doctrina, perfecto, ¿por qué sigues atado a ese hábito pecaminoso? Porque no conoces a Dios. Tienes información de sana doctrina, pero no conoces a Dios. Hoy tienes que tomar una decisión, seguir sin conocer a Dios o empezar en este momento ya a tener intimidad con Él. Esta es una situación realmente sencilla, pero no por eso es simple. Tener intimidad
es que cualquier actividad espiritual, como leer la Biblia, orar, adorar, congregarte, discipularte, la sigas haciendo, pero con un enfoque diferente. Es hacerla consciente de que es tu forma de relacionarte y de conocer a Cristo. No es la manera en que creces, en que maduras. Todo eso vendrá por consecuencia. No es la manera en que obtienes beneficios y bendiciones. No es en la manera en que tienes únicamente información. Todo esto es la manera en que tú te relacionas con Cristo y lo conoces en intimidad. Deja de pensar que son actividades religiosas y empieza a entender que todo esto es tu relación diaria con Dios. Sí, con tus ojos cerrados, déjame leerte. 2 de Corintios 2:18 dice: todos nosotros a cara descubierta vemos como en un espejo la gloria del Señor, y somos transformados en la imagen del Señor de gloria en gloria. Significa de intimidad en intimidad, de vez en vez que vas teniendo oración, discipulado, congregarte, leer la Biblia, sirviendo a Dios. Cada vez que haces eso es de gloria en gloria, vas reflejando al Cristo precioso que te salvó. Deja de pensar que estos son actividades religiosas y empieza a entender que se trata de Cristo, de conocer a Cristo, de intimar con Cristo, de verdaderamente después reflejar a Cristo. Deja de pensar que conoces a Dios, no te engañes a ti mismo. Ya lo entendimos hace un par de semanas. Hacer cosas en la iglesia, muchos años de cristiano, no es una garantía de serlo, ni tampoco de conocer a Dios. El apóstol Pablo dijo: muchos de ustedes no conocen a Dios, para vergüenza suya lo digo, porque debiendo ser ya maestros, tienen necesidad de leche. Cierre sus ojos, y si no conoce a Dios, porque hoy se ha dado cuenta que no lo conocía realmente, pídale sinceramente en oración y dile: Señor, anhelo conocerte. Díselo, mueve tus labios, tampoco no es necesario que lo grites, pero dile: anhelo conocerte. Haz lo que sea necesario en mi vida para que te conozca, Señor. Haz lo que tengas que hacer, quita lo que tengas que quitar, humíllame lo que me tengas que humillar, quita, haz, pon lo que tengas que poner en mi vida para que yo te conozca verdaderamente, Señor, para que verdaderamente empiece a ir de gloria en gloria transformándome en la imagen de Jesucristo. Te lo rogamos como iglesia, Señor. Yo espero que sea la oración de mis hermanos en esta tarde y cualquier día de sus vidas: conocerte, conocer al Cristo de la gloria, intimar contigo, Señor. Como iglesia te lo decimos: haz lo que tengas que hacer, quita lo que tengas que quitar de nuestra iglesia, para que verdaderamente tengamos intimidad, verdaderamente empecemos a conocerte, no solamente tener un montón de información en la cabeza, Señor. Gracias, Padre, te decimos. Amén, Dios.